Bienvenidos a otra clase de informática. En esta clase vamos a discutir y desarrollar el tema de lectura de datos, en este caso por teclado, datos que yo pueda ingresar y mi programa pueda tomar dentro de, digamos, de su programa. Y también vamos a ver el caso de salida por pantalla con un formato más controlado que el que venimos utilizando hasta ahora. Bueno, comencemos con el primer tema, que es la lectura de datos, ¿sí? Vamos entonces a recordar lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Supongamos que tenemos dos variables, ¿sí? Una primera variable y una segunda variable, ¿sí? Cosas muy sencillas. Y mostramos por pantalla el resultado de la suma de estas variables. Bueno, hasta ahora estamos obligados, si queremos cambiar o decidir los valores que tomen estas variables, a hacerlo escribiendo el código de nuestro programa, ¿sí? Tenemos que venir, ¿sí? De alguna manera venimos acá, si queremos cambiar, vamos a borrar ese valor y escribiremos otro valor, ¿sí? Si queremos cambiar el caso de B, ¿sí? También tenemos que venir, cambiar a B y poner otro valor. Ahora bien, muchas veces uno no puede limitar que el cambio de los datos se haga, de las variables se hagan dentro de un programa, sino le gustaría que sea el usuario quien está usando el programa, ¿sí? Que decida qué valores quiere asignar a cada variable, ¿sí? Supongamos que estos valores son datos que un usuario de nuestro programa los va a recolectar de alguna parte y quiere ingresarlos a nuestro programa, pero quiere ingresarlos desde el teclado en el sentido de cuando se ejecuta nuestro programa y no quiere venir, o él no conoce Python, ¿sí? Por lo tanto, para él venir y entender dónde tiene que cambiar los valores sería complicado. Quiero que mi programa de alguna manera le pregunte, ¿sí? O le dé la posibilidad al usuario de mi programa de ingresar los datos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Vamos a ver, es la posibilidad de, en vez de asignar, ¿sí? Valores que están en mi programa, lo que yo voy a querer acá es poner datos que van a venir del teclado. Para esto existe una función predefinida que se conoce como raw input, ¿sí? Va con dos paréntesis donde podemos eventualmente agregar más información, y esto no es otra cosa que pedir que el usuario ingrese, ¿sí? Por teclado los valores de A y B. Obviamente el primer valor que ingrese será el de A y el segundo será el de B. Vamos a analizar esto entonces y vamos a pasar al IDE. Entonces vamos a escribir A raw input y B raw input, ¿sí? Y vamos a mostrar el resultado de A más B. Bien, bueno, vamos a ejecutar, ¿sí? Y fíjense que en este caso, ¿sí? Lo que nos aparece es una ventana, ¿sí? La cual, en este caso, es una ventana que nos está preguntando por un valor. Dependiendo el IDE, ¿sí? El editor que tengamos para la programación, esto puede cambiar. Nosotros para esta comisión estamos trabajando con el IDE Online, el cual tiene sus limitaciones. Esta es una de ellas, la cual nos va a mostrar como otra ventana en el navegador donde nosotros podemos ingresar el dato. Estas ventanas se van a ir desplegando a medida que el programa pida o necesite datos, ¿sí? que ingrese el usuario. En otros IDEs, ¿sí? Como el Python G o cualquiera que ustedes utilicen, van a ver que esto se ejecuta en una consola, ¿sí? Como la que tenemos abajo, en la cual ustedes pueden ingresar los datos, ¿sí? Bueno, supongamos que tomemos los datos, ¿sí? Y pongamos, no sé, a A le querramos asignar el valor 1, ¿sí? Por lo tanto voy a poner 1 a aceptar. Aparece una segunda ventana, ¿sí? Que en este caso pregunta por B y le asignamos 2, ¿sí? Bueno, ¿qué obtuvimos acá? Fíjense que A valía 1 y B valía 2. Lo extraño acá es que cuando yo veo por pantalla el resultado de A más B, ¿sí? Este valor pareciera ser 12, ¿sí? 1 más 2, 12, suena un poco extraño,
Pero si pensamos un poco, en verdad, más que 12, lo que está pasando acá es que me está mostrando a más b, ¿sí? Que es 1 más 2, donde el primer valor de a es 1 y el valor de b es 2. En verdad, esto tiene una explicación muy sencilla. Raw input lo que nos devuelve son cadenas o caracteres, ¿sí? De esa manera, lo que estamos haciendo con A más B es concatenar el carácter 1 con el carácter 2, ¿sí? Por lo tanto, dependiendo cómo querramos utilizar, ¿sí? Los datos que nos lleguen del teclado, deberemos, ¿sí? Utilizar alguna otra función para, si quieren, formatear esos datos y utilizarlos correctamente. Si no aplicamos ningún tipo de formato, sabemos que el raw input nos devolverá una cadena. Bueno, ¿qué podemos hacer? Si queremos entonces agregar algún tipo de formato, lo que podemos hacer, ¿sí? Y esta función la conocemos, es todo lo que me va a devolver esa función, que es raw input, por ejemplo, ¿sí? Utilizar la función int, entero, ¿sí? Si nosotros ahora agregamos, ¿sí? A todo esto la función int, ¿sí? Seguramente esto resuelve el problema y lo vamos a ver. Ahora vamos a poner int, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí para que se vea bien el caso. Y ahora volvemos a ejecutar. Vamos a poner 1 para A, aceptamos, 2 para B, aceptamos, y ahora sí obtuvimos 3. ¿Qué pasó entonces? El 1 de carácter o cadena se convirtió en un 1 numérico entero, y lo mismo le pasó al 2, por lo tanto ahora la expresión A más B sí fue una expresión, ¿sí? Entre enteros y obtuvimos un resultado entero. Si en vez de int hubiésemos puesto float, ¿sí? Ejecutamos, ¿sí? Por más que pasemos un 1, sabemos que lo va a convertir en un 1.0, un 2, ¿sí? Y bueno, ya obtuvimos un resultado, ¿sí? 3.0, que es un valor flotante. Bueno, si trabajamos con cadenas sabemos que no debemos formatear nuestra entrada, pero si queremos trabajar entonces con valores numéricos, vamos a tener que decir si lo queremos transformar en un entero o en un flotante. Bien, la lectura de datos es muy sencilla y es algo que seguramente ahora vamos a utilizar de manera de hacer nuestros programas lo más flexible posible, ¿sí? Nuestra intención es que el programa lo vamos a escribir una sola vez, nuestro programa, y lo vamos a ejecutar decenas, cientos o miles de veces, ¿sí? Ya que es un programa que está escrito una vez, pero para que usen muchos, ¿sí? Para que usen muchos o para que un mismo usuario lo use muchas veces. Y nadie quiere entrar a modificar el código del programa, lo que quiere es usarlo, ¿sí? Por lo tanto, nuestro programa va a empezar a usar variables y va a empezar también a usar la entrada, en este caso la lectura de datos, que nos va a permitir escribir una vez el programa y probarlo para diferentes valores, ¿sí? A través del ingreso de datos. La segunda parte que nos toca discutir en esta clase es la salida por pantalla, ¿sí? Y hasta ahora sabemos que la salida por pantalla la podemos manejar con la sentencia print. ¿Bien? Vamos a ir a repasar eso rápidamente, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que print, ¿sí? Nos va a mostrar por pantalla, ¿sí? Lo que pongamos a derecha, y hasta ahora el único control que teníamos era si poníamos o no la coma al final, que sabíamos que si poníamos la coma eso evitaba insertar un salto de línea, y si omitíamos la coma se insertaba un salto de línea. Bien. Bueno, pero hay una forma de escribir cadenas, ¿sí? Con un formato particular. Por ejemplo, si yo quisiera escribir, ¿sí? Vamos a suponer una cadena, ¿sí? Que diga mi nombre es, ¿sí? Y supongamos que yo quisiera escribir acá
dependiendo quién sea el usuario, ¿sí? El nombre y el apellido del usuario como lo ingresó. Bien. Bueno, ¿qué opciones tendríamos hoy? Hoy lo que deberíamos hacer es escribir, por ejemplo, mi nombre es, ¿sí? Luego escribiríamos una coma. Supongamos que tenemos una variable nombre y luego una variable apellido, ¿no? Entonces podríamos tener una variable nombre, a la cual ahora vamos a ver, le asignaríamos un valor por teclado, y una variable apellido, que también asignaríamos un valor por teclado. Todo esto es lo que sabemos hasta ahora. Vamos a probarlo y después vamos a ver qué cambios podemos hacer, ¿sí? Vamos a nuestro IDE. Entonces, ahora nombre lo vamos a leer por teclado, por lo tanto vamos a escribir raw input. Apellido también lo vamos a leer por teclado. Y ahora vamos a mostrar print y vamos a escribir una cadena, si quieren, para introducir. Mi nombre, vamos a poner completo, es, y dijimos que vamos a decir primero el nombre y después el apellido. Bien, bueno, hagamos la ejecución de esto. Mi nombre, vamos a escribir Jorge, después me pregunta por el apellido, Finocchieto, ¿sí? Y vamos a ver la salida, y efectivamente la salida dice mi nombre completo es Jorge Finocchieto. Bien, bueno, hasta ahí ningún problema porque hemos separado de alguna manera. Al principio tenemos una cadena fija, que es mi nombre completo es, y luego le hemos anexado, ¿sí? los valores que tienen, ¿sí? Las variables nombre y apellido, ¿sí? Y eso, bueno, lo podemos hacer con lo que ahora conocemos. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, ¿sí? Escribir, por ejemplo, algo diferente? Si yo quisiera poner, por ejemplo, mi nombre es, ¿sí? Y vamos a poner acá, y mi apellido es, a ver, ahí estamos. Fíjense, de esta manera, ahora en vez de tener una única cadena estática fija, tenemos dos. Mi nombre es y mi apellido es, y hemos tratado de insertar, ¿sí? Los valores de las variables nombre y apellido para generar una salida diferente. Veamos cómo funciona. Pongo Jorge para el primero, Finocchieto para el segundo, ¿sí? Y ahora la salida dice, mi nombre es Jorge, donde Jorge es el valor que tiene la variable nombre, y mi apellido es Finocchieto, donde Finocchieto es el valor que tiene la variable apellido. Esto nos ha obligado a separar, en este caso, la cadena fija en dos pedazos, ¿sí? Imagínense si yo ahora tengo un texto en el cual quiero reemplazar, ¿sí? Varias cosas por valores que tiene la variable, esto se puede transformar en algo complicado de manejar. Entonces existe la posibilidad de trabajar esto de una manera diferente, que es lo que se conoce como con cadenas formateadas o cadenas con formato, ¿sí? Que nos van a permitir definir una única cadena, y en esa cadena vamos a dejar ciertos operadores, ciertas indicaciones, ¿sí? De qué queremos que se reemplace en la cadena y por qué variable. Bien, bueno, esto va a ser más fácil entenderlo con un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacerlo directamente acá, el ejemplo en el IDE, y después cualquier cosa lo retomamos en el pizarrón. Bueno, yo voy a unir ahora esta cadena, ¿sí? Mi nombre es, a mí me gustaría que acá aparezca mi nombre, ¿sí? Entre el es y la i. Y lo que voy a hacer ahora es poner, ¿sí? el símbolo de porcentaje y una S, después vamos a explicar qué es, y mi apellido es, y voy a volver a escribir, ¿sí? El símbolo de porcentaje y una S. Esto que acabo de agregar en verdad se conoce como operadores de formatos, ¿sí? Y de alguna manera estoy poniendo los lugares donde quiero que se reemplace esta cadena
por un valor de una variable. Bueno, ¿qué variables o cómo le digo qué variables utilizar? Bueno, a continuación de la cadena volvemos a poner, ya fuera de la cadena, el símbolo porcentaje, ¿sí? Y entre paréntesis ahora vamos a poner en el orden que querramos que se vayan usando las variables. Yo primero, para el primer reemplazo, quiero usar nombre y para el segundo, apellido. Bien, vamos a ver si obtenemos el mismo resultado. Ahora pongo Jorge para la primera lectura, Fino Quieto para la segunda lectura, ¿sí? Y efectivamente obtuvimos el mismo resultado. Lo único que ahora tenemos bien separado lo que es mi cadena, con las indicaciones, digamos, de dónde reemplazar los datos, y por otro lado, ¿sí?, las variables que voy a utilizar para reemplazar en la cadena, ¿sí? Supongamos ahora que yo quisiera agregar, ¿sí?, más información, como puede ser la edad, ¿sí? Entonces me preguntará también por la edad. Bueno, dado que la edad es un valor entero, sabemos que esto lo vamos a tener entonces que formatear, o como se dice, castear, como un entero, ¿sí? Y yo voy a agregar acá también una variable después de apellido, ¿sí?, que va a ser edad. Y ahora, sobre la cadena, ¿sí?, mi nombre es, ¿sí?, vamos a poner una coma, tengo, ¿sí?, y acá iría la cantidad de años, ¿sí?, que yo tengo. Y acá viene la primera diferencia. Uno podría pensar que usa el mismo operador que venimos usando hasta ahora, que es el símbolo porcentaje y la S, pero en verdad estos operadores se diferencian según el tipo de variable que estemos utilizando. Si la variable es una cadena, se utiliza la S, porque la S está por string, que es cadena. En cambio, si se utiliza un valor entero, ¿sí?, tenemos que utilizar, ¿sí?, el valor de, ¿sí? Esa es la indicación de que la variable que se va a utilizar ahí es una variable entera. Veamos la ejecución. Entonces, Jorge Fino Quieto, ¿sí?, o 40 años, y ahí vemos, ¿sí?, que en la salida efectivamente obtenemos el resultado que queríamos. Si nos hubiésemos equivocado y hubiésemos puesto, por ejemplo, una S, ¿sí?, en vez de una D para enteros, veamos qué pasa. Jorge Fino Quieto 40, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿sí?, obviamente el 40 se transformó en una cadena. Vayamos a agregar algo más, como puede ser el tema del peso, ¿sí?, donde vamos a poner, por ejemplo, preguntar, y esto lo vamos a hacer como float, ¿sí?, y vamos a poner ahora raw input, ¿sí?, y vamos a preguntar también por el peso. Preguntar por el peso y vamos a agregar nuestra variable peso. Bien. Entonces, tendríamos que poner ahora nuestra cadena, tengo y mi peso, o peso, tengo y peso, ¿sí? Dado que el peso es flotante y queremos manejar, por ejemplo, la cantidad de decimales que queramos mostrar, ¿sí?, acá utilizamos el operador de formato para flotante, que en este caso es este, ¿sí? Bueno, supongamos que ejecutamos ahora esto, ¿sí? Vamos entonces a escribir Jorge Fino Quieto. Ahí vamos. Tengo 40 años, ¿sí? Y el peso, bueno, a ver, el peso ideal mío, vamos a poner mi peso ideal, sería, vamos a poner 90.123, ¿sí? No les voy a revelar exactamente mi peso, pero les voy a dejar una indicación de cuál es mi peso ideal. Alrededor de 90 kilos con algunos gramitos más, ¿sí? Vamos ahora a aceptar, ¿sí? A ver si tenemos todo. Y fíjense que obtuvimos, ¿sí?, ahora la cadena completa también con el valor peso.
Bueno, para el operador de formato flotante existe también la posibilidad de uno limitar la cantidad de decimales que quiere mostrar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera, ¿sí?, mostrar solo los primeros dos decimales, podría utilizar el punto, ¿sí? Este punto va antes que la F y si quieren después que el porcentaje, y decir que quiero mostrar dos decimales nada más, ¿sí? Entonces, vamos a recordar mi peso ideal, ahí estamos, y vamos a ejecutar de nuevamente, ahí vamos, Jorge, ¿sí?, fino quieto, ¿sí?, 40, y vamos a poner mi peso que es 90.12, bueno, vamos a poner algo así, y vamos a mostrar por pantalla. Fíjense que ahora lo que vemos por pantalla es que se limitó la cantidad de decimales a 2, ¿sí? De esa forma uno puede formatear, ¿sí?, cuántos decimales quiere mostrar. También existe la posibilidad de decir cuánto quiero que ocupe, ¿sí?, como caracteres todo el número flotante que se va a mostrar, ¿sí? Supongamos que yo acá pusiera, no sé, vamos a poner un número exagerado para que se vea, 15 lugares, ¿sí? Y yo ahora llamar a mi código, fíjense que ahora en la cadena que vemos ahora, ¿sí?, ha quedado un espacio en blanco, y eso es porque lo que yo dije con este operador es que se reserven 15 lugares para mostrar este número. Esos 15 lugares tienen que incluir la parte entera, la parte decimal e incluso el punto, ¿sí? En general, lo más cómodo, ¿sí?, es limitar solo los decimales, que fue lo primero que hicimos, y dejar, ¿sí?, la parte de valor entero que se muestre la cantidad necesaria. Pero bueno, a veces si uno quiere reservar un espacio fijo, por ejemplo, como para hacer columnas, suele ser cómodo trabajar también con la primera parte del operador. Bien, con esto terminamos este video, y también los invito a que resuelvan y practiquen la guía que van a encontrar abajo de este video en el aula virtual, que les ayudará, digamos, para después trabajar en la guía que hagamos en clase.